están? Muy buenas noches. El anuncio del presidente Biden de que estudia reautorizar el envío de remesas a Cuba y enviar más diplomáticos a la embajada en la isla ha comenzado ya a levantar verdaderas ampollas. Y los primeros en criticarlo, los legisladores cubanoamericanos, Marcos Rubio, quien pidió a Biden escuchar a la gente dentro de Cuba y no a la gente pro régimen de su administración, y Mario Díaz-Balart, quien aseguró que es inconcebible que en este momento en el que el pueblo cubano está siendo masacrado, Biden convoque un grupo de trabajo de remesas para debilitar las sanciones, como solicitó la dictadura. Posiciones que respaldan las del propio pueblo cubano, que salió a las calles no pidiendo remesas, estemos claros, sino libertad, libertad y acciones contundentes, no más promesas, ni mucho menos más tiempo, para tomar una decisión de intervenir para ayudar a un pueblo y que en el caso de Irak no les llevó ni siquiera la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para derrocar a un dictador. Señor Biden, mire, esto no es una cuestión partidista, para estar todos claros, es una cuestión de humanidad. A 30 minutos de la Florida hay seres humanos que están siendo literalmente reprimidos a balazos, con palos y con cárcel por un régimen dictatorial y sanguinario que es un cáncer para otras naciones y para nuestro propio país. ¿No se dan cuenta que llevan ya 62 años esperando una respuesta? No para inyectarles quimioterapia, sino para extirpar el tumor. Escuche a la gente de la isla, tenga el coraje de ver estos videos y responda a esos padres que se desesperan por saber de sus hijos desaparecidos o a esos jóvenes que llevan años sin ver a sus padres porque un día se atrevieron a plantarse contra una dictadura para quien gritar libertad es traición a la patria. O haga junto a esos colegas suyos, defensores de esta ideología marxista de perdedores, del Foro de Sao Paulo, etcétera, el simple ejercicio de asomarse a los ojos de los millones de exiliados en el mundo que han tenido que dejar su hogar y sus afectos. Algunos siendo solo un niño, de la mano de Pedro Pan, otros a lomos de una balsa en el océano. El pueblo cubano no necesita que se santigüen con agua bendita ordenando al Departamento de Estado la creación de un grupo de trabajo para revisar la política de remesas, que además de cualquier forma va a seguir apoyando al régimen cubano a mantener viva su revolución. Ni tampoco necesita más personal en la embajada estadounidense para, según ustedes, facilitar la participación de la sociedad civil en la vida diaria de la isla, donde el castrismo, por cierto, no permite mayor participación que los eventos del partido, que sobre la base de la igualdad ha construido, por supuesto, una teoría del poder absoluto y donde han quedado dilapidadas, entre otras libertades, la de poder pensar, crear, hablar, fuera de lo que ese Estado represor les impone. El expresidente Donald Trump no sacó al personal de la embajada por su oposición a que se reiniciaran relaciones con la isla como quería Obama. La retirada tuvo que ver con las inexplicables lesiones que sufrió el personal diplomático y que a día de hoy no están resueltas. Trump impuso restricciones a los vuelos comerciales directos de aerolíneas estadounidenses y cruceros y restringió fuertemente esas remesas, prohibiendo las transacciones financieras y comerciales con las compañías cubanas, pero las afiliadas al régimen o a las Fuerzas Armadas del régimen, que son quienes finalmente controlan esas remesas y quienes además cobran un porcentaje por envío. Hoy Cuba pide Internet, pide libertad, y el mundo nos está observando. Es hora de ponerse del lado correcto de la historia, como los 3 expresidentes que hoy me acompañan en el espejo y que a través de la misión presidencial latinoamericana han sido tajantes, contundentes. Comenzamos. Miren ustedes, nuestro espejo se llena de brillo en el día de hoy, porque mientras aquí pedimos que se haga algo, la comunidad internacional y en concreto la misión de presidentes latinoamericanos ya emitió un comunicado en el que han sido tajantes y contundentes. Pero para hablar sobre ello quiero presentarles ya de inmediato a Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica. Muchísimas gracias, señor Rodríguez, presidente, por tener la amabilidad de estar con nosotros en el día de hoy. Encantado, Marian. Un gusto compartir con usted en esta hora en que realmente necesitamos la solidaridad de todas las personas de buena voluntad que aman la libertad, que aman la dignidad humana. Quiero presentarles también al expresidente Luis Alberto Lacalle, el expresidente de Uruguay, que también se sumó a los presidentes firmantes en este manifiesto de la misión. Y tenemos con nosotros al expresidente Juan Carlos Wasmosy, también expresidente de Paraguay.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues yo soy el agradecido, Marian, y a través tuyo quisiera agradecer a América TV y a la misión presidencial latinoamericana ya por esta distinción. Y está nada menos que acompañado de dos grandes presidentes como Luis Alberto Lacalle y Miguel Ángel Rodríguez. Presidente Wasmosy, yo quiero empezar con usted porque sé que además ha sido tan amable que nos ha concedido este tiempo y tiene que marcharse. Esta carta que yo tengo en mis manos y que quiero leer algunos párrafos, dice: Manifiesto de la Misión Presidencial Latinoamericana sobre la situación en Cuba. Nosotros, expresidentes latinoamericanos, ante los últimos hechos acontecidos en Cuba, manifestamos que ha llegado la hora largamente postergada para que la dictadura totalitaria que gobierna Cuba, la más longeva de nuestro continente, llegue a su fin. Debe abrirse el camino para otorgar a los cubanos sus derechos inalienables de ser libres y prósperos. Que frente a la irrefutable realidad que vive el pueblo de Cuba, consideramos que las recientes manifestaciones de descontento de sectores de la población cubana son legítimos, por la misma razón que los llamados del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a que la militancia revolucionaria comunista y las fuerzas represivas salgan a detenerlas son inaceptables y deben cesar de inmediato. Y que la comunidad internacional, en particular las naciones occidentales y las democracias del mundo, deben pedir que inicie un proceso de apertura para que el pueblo cubano recupere todas las libertades civiles, la opción de elegir sus gobernantes entre distintas opciones ideológicas y que cese la represión de los disidentes. Exactamente, tengo en mis manos lo que estaría pidiendo en estos momentos el pueblo de Cuba. Es correcto. Ya le decía yo que ahora están todos trastocados los valores. Resulta que los derechos humanos solo existen para los que matan, para los que raptan, para los que roban todos. Pero realmente para la gente que quiere bien a su pueblo no existen los valores, la defensa, diría yo, de los valores humanos. Aquí en Paraguay también ocurre esto con una zurda festiva y están tomando otros países donde realmente cantan victoria y el resultado es nefasto. Vemos estos pueblos sumidos en la pobreza, la incertidumbre y sobre todo con la falta fundamental de libertad. Y el peligro, además, que tiene, presidente Wasmosy, es que esto es un movimiento que está perfectamente orquestado, que está perfectamente maniobrado y donde el resto de los países democráticos somos víctimas sin que nos estemos dando cuenta de lo que está ocurriendo, porque esa zurda que usted me decía que está en su país, ese cáncer que se gestó en Cuba, tiene una metástasis inmensa en nuestros países de América Latina y también en España, ojo, y en Estados Unidos también, por mucho que la gente se santigüe, aquí también lo tenemos. Así es, María, pero hay una verdad. Ellos se reúnen en el Foro de San Pablo religiosamente y nosotros hacemos conferencias, reuniones, pero realmente no estamos en la lucha contra esto para hacer ver a nuestros pueblos la realidad, el resultado de esta nefasta política. Presidente Rodríguez, Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica, usted también ha estampado su firma en este manifiesto. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué esperaría usted de esta comunidad internacional que hasta este momento está siendo completamente pasiva? Ya desde noviembre del año pasado yo he participado con otro grupo de amigos en señalar que era necesario tomar medidas para aislar el régimen cubano. Cuando yo soy viejo, entonces me recuerdo de las cosas del pasado. Cuando Fidel y los barbudos bajaron de Sierra Maestra, llevaban una aureola de héroes, de lucha contra una dictadura, de que significaba la redención que se iba a dar para toda la América Latina. Y esta creencia se fue quedando estática en los habitantes de América Latina por mucho tiempo, a pesar de que desde el principio empezaron los fusilamientos. Yo me acuerdo, siendo de un partido político distinto, con admiración de don Pepe Figueres, que en la pura cara de Castro, en los primeros días después de la revolución, después de que había llegado a La Habana, le increpó públicamente sobre los fusilamientos. Pero nos vinieron después los millones de exilados, los millones de gente que tuvieron que huir para salvar su vida, para poder salvar su libertad, para tener capacidad de hacerse
a sí mismos. Y luego vinieron años con gente en las balsas y el gobierno de Cuba buscando cómo desahogarse de los problemas, haciendo que salieran otros grupos de migrantes. Sus actividades de combate en África, la intervención en países de América Latina, propiciando la subversión en muy diversos estados, mucho en Centroamérica, también en Venezuela, en otros países. Entonces, realmente el tiempo fue pasando y realmente yo creo que ahora es hora de que el continente despierte. Así como desde que vienen distintos movimientos en el interior de la isla dándose, el movimiento cristiano Liberación de Payá, el trabajo que hizo con el proyecto Varela para tratar de modificar la Constitución, ese grupo, lo que empezó el movimiento San Isidro desde el 18, formado por artistas, por intelectuales, por jóvenes, tratando de encontrar una expresión, una libertad de expresión, de buscar cómo tener capacidad de salir a decir lo que ellos quieren y a empezar a cambiar. Y ahora que todo eso se junta, donde disminuye la capacidad venezolana de darle sostén a la ineficiencia, la incapacidad total de funcionar del sistema cubano de economía, cuando eso se acaba y cuando viene la pandemia, por supuesto, lo que el pueblo cubano está viviendo, además de la pérdida de la libertad, de su dignidad, de su capacidad de como personas desarrollarse e influir en la vida pública, es el hambre y la enfermedad, la incapacidad de tener ni siquiera las medicinas básicas. Entonces, por supuesto que esto es maravilloso que después de 62 años los cubanos en la isla tengan el vigor, la energía, la capacidad, la memoria de lo que es democracia, de lo que es libertad, de lo que es Estado de Derecho, para salir a la calle a gritar abajo la dictadura, para gritar libertad. Esto es extraordinario. Esto es una muestra de un valor increíble en un país donde el Estado es oprobioso, con un sistema de policía secreta de los mejor organizados que hay, donde la gente sabe lo que es capaz el Estado de hacer en su contra. Bueno, vamos a irnos a una pausa, pero vamos a regresar enseguida, porque después de estas palabras contundentes uno se preguntaría, ¿qué es lo que está pasando entonces? ¿Los intereses a veces son más importantes que ese drama humano? ¿Qué está motivando la inacción de la comunidad internacional? Vamos a ver qué es lo que propone la mesa presidencial, la misión presidencial. Bueno, pues seguimos conversando con tres expresidentes que forman parte de esa misión presidencial latinoamericana de la que nos van a hablar ahora también y que hicieron ese manifiesto contundente contra lo que está ocurriendo en la isla. Y yo quisiera tomar contacto con Luis Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay. Aprovecho para volver a saludarlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y preguntarle directamente, ¿usted cree, señor Lacalle, que después de esa inoperancia de la Organización de Naciones Unidas, después de esa actitud ralentizada de la Organización de Estados Americanos y de la imposibilidad todavía de tomar medidas concretas que tiene el gobierno de este propio país, ni siquiera poniendo internet para que se sepa qué pasa en la isla, esas manifestaciones tienen el peso que todos hubiéramos esperado en la comunidad internacional para que algo cambie? Yo creo que no, que lamentablemente vivimos un momento en el cual esos actos de valentía, de coraje, como los que está llevando a cabo casi todos los días el pueblo cubano, no son más que una breve noticia en este mundo tan plagado, tan lleno de noticias, y el régimen que tiene 60 años de organización. No olvidemos que es la dictadura más antigua del mundo y ha tenido 60 años para organizar los cuadros del Partido Comunista en cada manzana, en cada barrio, en cada actividad, y a pesar de que los clientes han salido a las calles, hay una cultura y una sensación de miedo, nos la han transmitido nuestros amigos desde Cuba, que creo que a la larga va a quedar esto como los actos de valentía que realizaron los venezolanos hace 4 o 5 años. Yo no creo que el régimen cubano vaya a
caer o siquiera a temblar por estas manifestaciones que, repito, son admirables. Bueno, yo creo que, presidente, temblar ser... están temblando, porque hemos visto a un Díaz-Canel tomar decisiones y realmente si ese miedo no se hubiera cambiado de bando y estuviera donde está ahora, quizás hubiera sido otra la situación, hubiera sido diferente la situación, pero hasta donde tenemos entendido, había hasta un avión preparado para trasladar a la familia Castro, o sea que algo de miedito sí que les entró. Bueno, a lo mejor usted tiene información que nosotros no tenemos. Yo hago un análisis desde acá, desde el sur de América del Sur, y creo que este es un régimen muy duro, muy bien organizado y que ha durado 60 años. Por supuesto que esto no es lo que uno desea. Uno desea que termine cuanto antes. Y yo creo que va a ser por el lado económico. Y es importante que desde el punto de vista de la política exterior, por ejemplo, se impida la ayuda que tiene Cuba desde otras partes del mundo. Qué interesante lo que acaba de decir, porque es que esto viene además en alusión a lo que ha dicho el presidente Biden en el día de hoy, de estudiar nuevamente si cambiar la política de remesas, cuando todos sabemos que de alguna forma el dinero que entra ahí, aunque tú se lo quieras mandar a tu mamá con el corazón, al final del día estás alimentando la revolución, estás haciendo que entre dinero, porque un porcentaje de esas remesas va directamente a parar a los militares cubanos o al propio gobierno cubano. Y el otro recurso que usan mucho son las misiones médicas, llamadas misiones médicas, por las que cobra el gobierno cubano y no los médicos que vienen a realizar su tarea en otras partes del mundo. Yo creo que va a ser mucho más por el lado de la angustia, lamentablemente económica, que puede debilitarse el régimen actual. Presidente Rodríguez, ¿usted está de acuerdo en que realmente apretar las clavijas en la parte económica puede llegar a tener un efecto importante en Cuba? Yo creo que se necesita una política de aislamiento del gobierno cubano. Y ese aislamiento es en todos los campos. Es el aislamiento de que no se trate de tener una relación diplomática fluida, suave. Yo le he pedido al gobierno de Costa Rica el lunes pasado, un artículo público, que retire nuestra misión diplomática de La Habana. Porque yo creo que lo que se necesita ahora es aislarlos, que queden en un vacío, para que el pueblo sienta un apoyo de afuera. Es muy duro. Después de 62 años, vienen unas manifestaciones en muchas ciudades, al mismo tiempo de una gente muy valiente que sale con toda franqueza a pedir libertad y abajo la dictadura. Y es muy duro que no reciban un apoyo internacional. Y hay que hacerles llegar ese apoyo. Este tipo de programas sirven para que llegue ese apoyo internacional, pero necesitamos conmover a los gobiernos. Y yo creo que en ese sentido el aislamiento es importante. Por muchos años yo no he sido muy proclive a la política de las medidas comerciales que se tomaron por muchos años sin hacer efecto sobre la isla. Porque a veces uno siente que la manera de convencer a la gente es que vean lo que hay al otro lado, que vean lo que existe al otro lado. Y eso es lo que se ha logrado ahora con Internet, lo que se ha logrado ahora con las redes sociales, que antes no se había logrado. Y probablemente eso es lo que permite hoy, además de la muerte de Fidel Castro y del envejecimiento del grupo que ha manejado la dictadura, es lo que permite que ahora la gente salga con esta voluntad. Pero esto empieza, digamos, desde el año 18 empieza el movimiento San Isidro, empieza ya gente distinta, ya no son los mismos que venían antes dentro de la isla oponiéndose, ahora son jóvenes, son artistas, son periodistas, es un grupo distinto que está claro en que están viviendo en un régimen oprobioso y que deben buscar una solución. No pueden quedarse solos, no pueden quedarse solos. Los gobiernos latinoamericanos tenemos una obligación de responder. No podemos dejarlos solos porque es no solo actuar en contra de nuestra obligación moral de defender la dignidad y los derechos humanos de todos los habitantes de América Latina, pero también es en contra de nuestro propio interés. Porque esto lo que va a significar es, si se vuelve a fortalecer la dictadura, probablemente van a buscar, como en el pasado,
la solución a sus problemas políticos en la lucha frontal contra las democracias. Estas son las conversaciones que uno desearía tener más tiempo, pero tenemos solamente 2 minutos y a mí me gustaría darle 1 minuto a cada uno al señor Lacalle, al expresidente Lacalle, en primer lugar. Yo creo que lo que importa es esto, la difusión de lo que está ocurriendo, porque no olvidemos que hay países como Argentina, como Bolivia, seguramente ahora el Perú y Venezuela, que están apoyando a la dictadura cubana. Y Nicaragua. Y entonces no es que sea unánime el repudio y el deseo de que termine. Yo creo que estos programas cumplen una función muy importante porque incluso dentro de mi país hay sectores políticos que defienden la revolución cubana. Y no olvidemos que el Foro de San Pablo y el Acuerdo de Puebla, que son un plan de la izquierda extrema para desestabilizar América, está en pleno funcionamiento. Muchísimas gracias a los 3 por habernos acompañado. Muchas gracias también a la misión presidencial latinoamericana por haber tenido la valentía de hacer esta carta y de ser tan contundentes. Esto es lo que uno esperaría de nuestros gobernantes, de los que uno elige para ser la voz del pueblo. Muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos mañana.